Bien, bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es el tema de listas, ¿sí? Listas enlazadas. Hasta ahora nosotros generalmente habíamos estado en su gran mayoría, ¿sí? Trabajando con lo que es memoria estática, ¿sí? Y algunas estructuras trabajadas con memoria dinámica, como por ejemplo los arreglos que habíamos visto. Cuando trabajamos con listas, en este caso simplemente enlazadas, vamos a ver no solamente las simples, sino las dobles enlazadas, pero eso para un poquito más adelante. Cuando trabajamos con listas, en realidad estamos trabajando pura y exclusivamente con lo que es memoria dinámica. Todas las variables con las que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? O todas las direcciones de memoria que nosotros vamos a utilizar van a ser variables anónimas, a las cuales no van a tener un identificador como nosotros hacemos normalmente, sino que todo se va a limitar a solicitar espacio de memoria con el malloc, ¿sí? Con el memory allocation, y después liberando ese espacio de memoria y haciendo todo un ajuste de eh, punteros para formar lo que es una lista, ¿sí? Lo que vamos a ver al principio es listas y las vamos a trabajar de manera iterativa, ¿sí? Es decir, si nosotros queremos recorrer una lista, en principio lo vamos a trabajar utilizando los bucles que conocemos, por lo general el while, y después, más adelante, veremos cómo manejamos todo lo que es la parte de listas a través de la recursión. ¿Por qué? Y van a ver que con recursión es mucho más sencillo, en cierto punto, trabajar con las listas, más que de manera iterativa. Porque las listas, de la forma en que nosotros las trabajamos y como están definidas, es una estructura que es ya de por sí es recursiva, ¿sí? Se considera una estructura recursiva, ¿sí? Entonces, con eso vamos a ver que todas las funciones que nosotros vamos a ver del manejo de listas se pueden resolver de manera recursiva y queda mucho más sencillo, ¿sí? No es como había mencionado yo la otra vez que, por ejemplo, si vemos árboles es imposible recorrerlo de manera iterativa, tiene que ser sí o sí recursiva. Bueno, listas tienen las dos opciones, ¿sí? Bien, voy a avanzar acá. Entonces, una lista enlazada es una estructura lineal conformada con nodos, o conformada así por nodos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener una estructura lineal, ¿sí? Imagínense similar, no es lo mismo, pero imagínense en su mente similar a lo que sería un arreglo lineal, ¿sí? No una matriz que sea bidimensional, sino como un arreglo, ¿sí? Por eso dice que es lineal. Y está conformada por nodos, ¿sí? Y esos nodos están unidos entre sí. Entonces, no tiene límite de elementos para almacenar. Nosotros podemos hacer eh, una lista que tenga muchos elementos, ¿sí? En realidad no tiene límite en cuanto a la creación de manera límite mediante el software, sino que la limitación es mediante el hardware, ¿sí? Lo que aguante la memoria, ¿sí? Puedo crear tantos nodos y la lista puede ser tan grande como me lo permita mi memoria. Solo podemos acceder a sus elementos por el inicio de la lista, ¿sí? No es como en, en el caso del arreglo que yo puedo acceder a un elemento en concreto, es decir, si yo tengo un arreglo de 100 y pongo arreglo sub 10, estoy accediendo directamente a ese elemento que está en la posición 10. En el caso de listas, al ser lineal, es secuencial. ¿Qué significa esto? Que para llegar al décimo elemento, tengo que pasar por los anteriores 9 y comenzar siempre desde el comienzo de la lista, ¿sí? No hay forma de poder acceder directamente a un nodo si no es empezando desde el comienzo de la lista. Es como una pila. Mm, O sea, no, por la forma de recorrer, porque veo que no se puede acceder, digamos, al centro de la estructura de datos. pensalo así. A ver, no es como una pila porque en realidad en la pila vos no podés acceder al que está abajo porque es como que está oculto por el que está arriba. Es como si fuese un tubo, así me lo imagino. ¿Cómo? Porque justo se cortó el audio. Como si fuese un tubo.
que entras por un lado y tenés que ir recorriéndolo, pero no puedes, digamos, ir a un punto en específico, tenés que pasar siempre por el principio. Sí, pensalo así. Cuando nosotros, supongo, íbamos al jardín, Parece la cola de un supermercado, ¿puede ser? sí, pero piénselo como que están todos agarrados de la mano. Sí, por eso creo que en la cola del supermercado pensar que todos están agarrados de la mano suena como un poco raro. Por eso el ejemplo de cuando va al jardín, siempre que va la maestra y después vamos todos en filita agarrados de la mano. Entonces, básicamente eso, y para llegar a un chico en concreto tengo que comenzar desde el principio. ¿Sí? Pero no es porque se están tapando los nodos como si fuera una pila o una fila, ¿sí? Simplemente es porque yo sé dónde comienza, pero no sé dónde están los otros, ¿sí? O piénsenlo de esta manera. En vez de pensar que están los chicos en fila, piensen que están todos los chicos dispersados por todos lados. Y ustedes no saben en qué orden están, ¿sí? Lo único que saben es que, por ejemplo, la maestra es el inicio de la lista y sabe quién está primero. Entonces te dice está Juancito y vos lo vas a buscar a Juancito y Juancito te dice el que sigue atrás mío es Pedro y vas a buscar a Pedro y Pedro te dice el que está atrás mío es Matías, ¿sí? Entonces, si yo lo veo de esa manera, no sé cuál es el orden en el que están, pero uno sabe quién es el que sigue atrás, no el que está delante de él, sino el que está atrás. Por eso es que no es de acceso no es de acceso directo. Si yo no puedo ir a saber en qué, si yo quiero buscar en ese supuesto orden dónde está, no sé, Juan, no sé en qué número está en esa lista. Tengo que ir buscando uno por uno hasta que me diga, no, el que está atrás mío es Juan. No sé si se entiende a lo que voy. Sí, así se entendió, así lo entendí mucho mejor, me pareció más didáctico. Bien, entonces por eso es secuencial. Yo tengo que ir recorriendo uno por uno hasta encontrar el que quiero. ¿Sí? No puedo acceder directamente porque no sé en el orden. ¿Sí? La diferencia es que esos nodos no están consecutivos en memoria RAM, como lo es en un arreglo. Entonces por eso no lo puedo recorrer de maneras, no puedo acceder de manera directa a un campo en específico o a una posición en específico. ¿Sí? Entonces, solo podemos acceder a sus elementos por el inicio de la lista. Entonces, esto es un concepto gráfico, no significa obviamente que está así en memoria, sino que así es como la representamos nosotros. Con nodo se refiere a una variable, en realidad sí es una variable que por lo general es de tipo, no, por lo general no, es de tipo estructura, sí es una estructura, un registro que tiene distintos campos, ¿sí? Y tiene una porción de memoria dedicada a la localización en memoria de la siguiente instrucción, sí, exactamente. Si ustedes se fijan acá, Locación, perdón. locación. Pero sí, es lo mismo. Sí, sí. En este caso, nosotros por lo general la representamos de esta manera, visualmente, ¿sí? Pero no es como se aloja en memoria. Esto vendría a ser un nodo de la lista y ese nodo tiene la información que nosotros queremos almacenar y un puntero donde almacena la dirección del que sigue. Sí, eso es lo que yo les decía, que uno de los chicos sabe quién es el que sigue atrás, te dice el nombre del que sigue atrás. Eso vendría a ser la dirección de memoria. ¿Sí? Entonces, este nodo que nosotros tenemos acá es el comienzo de la lista y va a tener una porción o un campo de esa estructura, va a almacenar la dirección de memoria donde está el siguiente. ¿Sí? Igual acá están todos repetidos. ¿Sí? Esto teóricamente hay distintos nombres, no sé por qué cargaron todos los mismos valores. ¿Sí? Entonces, el segundo, como estamos hablando de listas simples, no sabe dónde está alojado el primero, ¿sí? No puede volver a acceder al primero, pero sí puede acceder al que está siguiente en esa lista. ¿Sí? Y el último, ¿cómo sé que es el último? Porque no va a tener otro más. Entonces, donde almacena la dirección de memoria del siguiente va a tener un null. ¿Sí? Ese null representa la dirección de memoria 0, que en realidad lo que guarda es un 0x0. ¿Sí? Como eso indica que no hay dirección de memoria siguiente. ¿Sí? ¿Me siguen? Por acá perfectamente. Bien, Sí, más o menos lo voy entendiendo. perfecto. Bien, entonces avanzamos un poquito más.
cada uno de los elementos de la lista se llama nodo. Es decir, si volvemos otra vez a este ejemplo que tenemos acá, este es un nodo, este es otro nodo y este que tenemos acá es otro nodo, ¿sí? La lista está compuesta por un conjunto de nodos que están entrelazados entre sí. Bien, el acceso al primer nodo de la lista se hace a través de una variable con nombre de tipo puntero, ¿sí? Por eso acá esa va a ser la única variable con nombre que vamos a tener, pero en realidad es un puntero, ¿sí? Va a almacenar la dirección de memoria donde está alojado el primer nodo de mi lista. El final de la lista se determina con null, ¿sí? Lo que les había dicho antes. Si se acuerdan, cuando vemos archivos, ¿se acuerdan que nosotros siempre cuando abrimos el archivo ponemos archi igual a null? O sea, if archi igual a null, no se puede abrir el archivo no se pudo abrir. ¿Eso por qué? Porque el fopen devuelve una dirección de memoria. Y si por X motivo no se puede abrir el archivo, devuelve 0x0, que vendría a ser el null que nosotros utilizamos acá, ¿sí? Recuerden que la estructura de tipo file es un puntero. Y acá sigue la misma lógica, ¿sí? Cada nodo de la lista contiene campos con información, ¿sí? Que serían los datos de los campos del registro de la estructura. Y el acceso a cada nodo de la lista se hace en forma secuencial, a través del campo que contiene la dirección del siguiente, ¿sí? Cada nodo nos proporciona la dirección del siguiente nodo, ¿sí? Acá es donde se ve también un poco el concepto recursivo, ¿sí? De listas, ¿sí? Más allá de, vamos a volver un poquito atrás al ejemplo que tenemos acá, porque yo considero que si empiezo desde el primero, ¿sí? De acá para adelante es una lista. Ahora, si yo me muevo al siguiente, ¿sí? De acá para adelante también es una lista, ¿sí? Y si me muevo al siguiente, de acá para adelante también se considera una lista. Son como sublistas de la lista principal. Por eso también el tema del concepto recursivo, y ahora lo van a entender por ahí un poco mejor cuando veamos cómo nosotros definimos la estructura nodo, ¿sí? Bueno, agregar nodos a la lista enlazada. Esta es la estructura que nosotros podemos utilizar. Con más o menos campos se puede agregar otra estructura acá adentro, es decir, en vez de tener en este caso char nombre int edad, esto podría ser una estructura que esté por fuera y que sea, no sé, persona, alumno o el nombre que sea. Y lo más importante es esto, ¿sí? Esta línea de acá. Fíjense que esto va a almacenar la dirección de memoria del nodo que está a continuación de donde estoy parada. Entonces, fíjense que acá se ve con más detalle el tema del concepto recursivo de lista, porque acá, ¿a qué estoy haciendo referencia? A este nombre de acá. Entonces, dentro del nodo tengo un puntero a nodo, que es del mismo tipo que mi estructura principal. En este caso, siempre va a ser necesario poner el struct adelante para que sepa que está haciendo referencia a este que nosotros tenemos acá, ¿sí? Porque todavía, cuando define este campo, todavía no está asignado del todo el nombre. Entonces tiene que anteponerse sí o sí el struct nodo, ¿sí? O la palabra struct antes del tipo dato. Y fíjense que tenemos el asterisco y siguiente. Entonces, esta estructura va a contener un nombre, que es de tipo de un arreglo de char de 20, va a tener una edad y va a tener un puntero a nodo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Justo le iba a preguntar eso de por qué el struct nodo y porque lo había probado ahora mismo en CodeBlocks y me lo respondió. Sí, es que en realidad lo que hace el typedef es asignar para nosotros no tener que poner struct nodo en todos lados, lo que le hace es asignar, bueno, struct nodo se va a llamar ahora nodo, pero eso lo define al final, ¿sí? Cuando termina, poner este punto y coma acá, lo define ahí. Y acá como todavía no está definido, porque no está cerrado el nombre, hay que ponerle el struct adelante, ¿sí? Pero solamente es cuando hace referencia
a un campo que tenga un tipo de dato del mismo tipo de la estructura principal, ¿sí? Es decir, si yo acá voy a poner una persona, una estructura persona, y la tengo definida arriba, no es necesario poner el struct, ¿sí? Acá sí, porque estoy haciendo referencia a un campo que es del mismo tipo de la estructura que estoy definiendo, ¿sí? Bien. Entonces acá tenemos los datos y acá tenemos la dirección de memoria o lo que va a almacenar la dirección de memoria del nodo siguiente. En mi ejemplo que les di de los chicos del jardín, en este campo estaría almacenado el nombre del siguiente chico, ¿sí? Del siguiente nene. Algo muy importante es que cuando nosotros trabajamos con lo que es memoria dinámica, siempre hay que inicializar las estructuras o tenemos que tener una función que inicialice y que en este caso fíjense que solamente retorna null. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a lo que nosotros vamos a hacer es definir un puntero, ¿sí? Pero cuando nosotros definimos ese puntero, vamos a suponer en el main, va a ser de tipo nodo, ¿sí? Va a tener un asterisco y se va a llamar, por ejemplo, lista. Eso es una variable y como toda variable definida que no está inicializada, ¿qué contiene? Basura. Exacto, contiene basura. Y esa basura, nuestro sistema, si nosotros no la eliminamos, lo puede considerar como que es una dirección válida, ¿sí? Como que es una dirección que ya tengo acceso y puedo trabajar. Y eso está mal y me va a provocar que mi programa sea finalizado de manera abrupta por querer acceder a una dirección de memoria inexistente o en el peor de los casos a una dirección de memoria a la cual no tengo permiso para acceder. Entonces lo que hace esto es eliminar esa basura y decir, bueno, tengo una lista que en este momento está vacía, no tiene nada, ¿sí? A partir de ese momento puedo empezar a trabajar, ¿sí? ¿Preguntas? Yo, que justo se me había cortado el audio hace un momento. Sí. Entonces, por lo que pude escuchar, el nodo, o sea, la función puntero esa, unique lista, es Sí, para sacarle la basura a la lista. claro, nosotros para poder trabajar con los nodos y poder ir agregando nodos a esa lista inicialmente tiene que estar inicializada en null, porque cuando nosotros definamos esa variable que vamos a usar como inicio de lista, va a contener basura, ¿sí? Entonces esto lo que hace es eliminar esa basura y decir, bueno, mi lista está vacía. A partir de ese momento puedo crear nodos. Además que esto es algo que nosotros vamos a utilizar para comparar. De la misma manera que nosotros hacemos el archi distinto a null, ¿sí? Vamos a hacer un lista igual a null o lista distinto de null, ¿sí? Para poder seguir trabajando, ¿sí? Por eso es importante el hecho de que lo tenemos que inicializar. Es lo mismo que pasaba con las pilas, ¿sí? Piensen que Claro, ponías el inic pila, en este caso es inic lista. exacto, ¿sí? En el caso de las pilas, lo que pasaba es que es básicamente lo mismo. Había que inicializar los campos de la estructura, ¿sí? Que es lo que estaba dentro de la estructura, para poder trabajar. Si no, si nosotros hacíamos una pilar en una lista que no estaba inicializada, eso se rompía, ¿sí? Provocaba que mi programa se rompiera. Bueno, acá pasaría exactamente lo mismo. Si yo quiero trabajar con una lista que no fue inicializada en un principio, va a provocar que mi programa se rompa, ¿sí? Es lo mismo. Igual, le hago una Justo se entrecortó, Ilan. le hago una consulta, perdón. Sí, Lo que se le asigna, perdón, la función init-lista se utiliza para la estructura que está dentro de la estructura nodo, o sea, para el puntero, o para la estructura principal, o sea, lo que sería el primer nodo, el nodo principal. Porque si yo le hago directamente
si yo le asigno una dirección de memoria null al primer nodo principal, seguiría teniendo basura el puntero a nodo que está dentro de la estructura. No, el tema es el siguiente. Volvemos a ver que volvemos un poquito más para atrás. Que había una parte. No sé si me expliqué bien porque me cuesta explicarme, pero No, pero se entiende. El tema es esto. El acceso al primer nodo de la lista se hace a través de una variable con nombre de tipo puntero. Esta variable con nombre es la que se inicializa con el init lista. ¿Sí? Esa variable va a contener la dirección de memoria donde comienza el primer nodo. ¿Sí? Por eso por ahí es un... Ese por ahí es el concepto más difícil de entender de lo que es de listas. Es como si yo acá, vamos a suponer, vamos acá. Es como si acá yo tuviera una variable de tipo puntero que se llame lista y esa variable almacena la dirección de memoria de este nodo. Solamente de este. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la que yo necesito inicializar es esa variable que va a almacenar la dirección de memoria del primer nodo. No sé si se entendió así. sí, sí, lo tendría que ver en código porque la verdad que me suena raro que una variable que el sistema en teoría debería asignar de forma automática. Yo pensé que lo que se inicializaba en null era el puntero a nodo que estaba dentro de esa primera estructura. Sí, ese también se inicializa, pero en otro lado. Claro, después cuando se agrega otro más. Claro, en realidad cuando vos creas el primer nodo, ¿sí? Vos tenés que cargar todos los campos, ¿sí? Tenés que inicializar todos los campos. En este caso le tenés que poner un nombre, debe ser un DNI esto, y al tener el puntero al siguiente vos le asignás null. Pero ese init lista hace referencia a la variable que dice acá, la variable con nombre que es de tipo puntero. Claro, sí, lo voy a tener que ver en código. Sí, en código por ahí se entiende un poquito mejor. Entonces, en este caso, nosotros tenemos los datos, la dirección y tenemos el init lista, ¿sí? Este inicializa la lista. Fíjense que tiene retorno y no tiene parámetros, así que es una función que se asigna a través del operador igual. Bien, a ver. Esto... No, vamos a empezar por este. Vamos a ver el crear nodo, ¿sí? Fíjense que el crear nodo devuelve un puntero a nodo, ¿sí? Fíjense que el asterisco es importante acá. ¿Por qué? Porque yo no voy a, en este caso no voy a trabajar más con memoria estática, ¿sí? Todo lo que voy a devolver y pasar por parámetros van a ser directamente direcciones de memoria. Entonces, esta función crear nodo, fíjense que en este caso recibe un nombre y una edad. Acá lo que hace es reservar el espacio de memoria, es decir, voy a reservar la cantidad de bytes necesarios para almacenar un nodo, la información de un nodo a través del malloc, se lo asigna acá y fíjense que a partir de acá ya tenemos un operador que algunos lo habrán usado, otros no, que es el operador flechita. Cuando nosotros trabajamos con punteros, ¿sí? No podemos utilizar en este caso aux.edad, ¿sí? Porque el punto es para estructuras, entre comillas, estáticas. Entonces, eso se reemplaza por la flechita. Pero a su vez, eso no es que va así por de capricho, sino que nosotros lo podemos usar de esta manera, o déjenme ver acá. Si nosotros tenemos esto, vamos a ver si puedo escribir acá, me quedó el verde del otro día. Si nosotros tenemos esto, aux, que es de tipo nodo asterisco, ¿sí? Nosotros podemos hacer aux flechita dato y esto es el equivalente a hacerlo así, asterisco aux punto dato. ¿Sí? En realidad lo que hace la flechita es simplificar el tener que poner esto. Igual creo que, no sé si vos, Melina, el viernes hiciste con esto, o capaz que me estoy confundiendo con algo que me has mostrado por ahí. Pero bueno, si no lo vieron así, podemos usar de las dos maneras, ¿sí? Tanto con la flechita como
usar entre paréntesis el asterisco, la variable y después con el punto dato. ¿Sí? Básicamente podemos usar cualquiera de las dos maneras. ¿Sí? Por lo general la flechita se usa cuando trabajamos con memoria dinámica, ¿sí? Y esto se utiliza cuando nosotros trabajamos con memoria estática pero pasamos la estructura por referencia, ¿sí? Que no es lo mismo. Pero bueno, entonces acá lo que está haciendo es decir, bueno, aux, ¿qué almacena? La dirección de memoria de un nodo, ¿sí? Entonces, a lo que apunta aux, ¿sí? Y al campo edad le asigno la edad. Acá copia el nombre. Recuerden que como estamos hablando simulando el arreglo con cadena de caracteres, tenemos que utilizar todo lo que es las funciones de manejo de string. Y acá es lo que te había mencionado anteriormente, Ilan, es que al siguiente le tenemos que asignar null. ¿Sí? Tenemos que eliminar la basura que está al momento de solicitar la memoria, ¿sí? Se la tenemos que asignar null. Y al final, ¿qué retorna? No está retornando en realidad el aux, ¿sí? Ni el nodo. Lo que está retornando simplemente es la dirección de memoria donde apunta ese nodo. ¿Se entiende? Sí, yo tenía una duda. Sí. ¿El malloc ese qué es? Lo que hace No me acuerdo. el malloc es solicitar un espacio en memoria o una dirección, sí, un espacio en memoria de la cantidad de bytes dependiendo de lo que devuelva el sizeof. ¿Sí? Vamos a suponer que el nodo pesa, no sé, vamos a suponer 35 bytes, por decirte. Bueno, va a solicitar 35 bytes en la memoria y y lo que va a devolver es la dirección donde comienza esos 35 bytes. Vale. Y el aux apuntando a siguiente igual null es básicamente como quien se pone a trabajar en algo, deja un montón de basura y tiene que limpiar antes de seguir con lo próximo. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Como, a ver, si nosotros declaramos el nodo y no hacemos esta inicialización que tenemos acá, si nosotros hacemos aux flechita edad, nos va a mostrar basura. Si hacemos aux flechita nombre, nos va a mostrar basura. Y si hacemos aux flechita siguiente, nos va a mostrar basura. Entonces lo que hacemos, como estos datos ya vienen por parámetro, ¿sí? Pisamos la basura con datos válidos y eliminamos lo que está en siguiente y le ponemos, bueno, no tiene nada, ¿sí? Y tiene sentido, ¿sí? Porque digo, bueno, si yo estoy creando un nodo, todavía no sé a qué va a apuntar el siguiente. Si todavía no sé cuál va a ser el siguiente. Entonces, como no sé, le asigno null, ¿sí? Y lo vacío. Ahí entendí. Sí, es básicamente como... Es como cuando uno está haciendo manualidades y tiene que seguir al siguiente y no sabes cuánto te va a pesar el siguiente paquete de datos. Así que por las dudas limpias todo. Sí, sí. No lo considero, no. A ver, no lo considero así. Pensá de esta manera, ¿sí? Tenemos que formar como, volvemos al ejemplo de los chicos, ¿sí? Están todos dispersados, ¿sí? Y yo agarro uno, ¿sí? Y es como que le digo, bueno, sabe el nombre, la edad del nombre, pero puede decir, bueno, yo antes el que estaba siguiente a mí era, no sé, Juancito. Digo, no, ahora sos el último. ¿Sí? Entonces no tenés que saber el nombre del siguiente porque sos el último. Y en algún momento le vas a decir, bueno, ahora el que va a estar atrás tuyo va a ser, no sé, Pedro. Ahí Vamos, entendí, ahí entendí. bien. Igual vamos a hacer acá, a ver, vamos a hacer por ahí un dibujito. Acá vamos a borrar esto. Y voy a hacer un dibujito que por ahí se entiende mejor cómo es el tema de memoria, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros hacemos el crear nodo, recibe un arreglo de 20, ¿sí? Tengo la tableta en el otro lado, así que estoy media torcida escribiendo. Tenemos un arreglo de 20, acá lo voy a hacer más chico, donde supongamos que tiene, no sé, Pedro, guardado.
Y esto sería nombre. Tenemos otra variable que es la edad, que también viene por parámetro y vamos a suponer que tiene 15. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, hacemos nodo asterisco aux, no estamos declarando un nodo, ¿sí? No estamos declarando un nodo, estamos declarando una variable que va a almacenar la dirección de memoria de un nodo. Entonces, no es que aux va a tener un nombre o va a tener una edad. Aux lo único que va a hacer es almacenar una dirección de memoria. Esa dirección de memoria va a ser devuelta a través de malloc. Entonces, cuando nosotros hacemos el malloc, ahí sí se genera un nodo, ¿sí? Una variable tipo nodo que tiene nombre, que tiene basura, ¿sí? Vamos a hacer así, que es la basura, tiene una edad, que tiene basura y tiene un siguiente, ¿sí? No lo voy a poner completo porque no me va a entrar, que también tiene basura. ¿Me van siguiendo? Esta variable tiene una dirección de memoria, ¿sí? Esto es lo que me va a devolver el malloc y esto se va a alojar acá. Entonces, cuando yo hago aux flechita edad igual a edad, lo que estoy diciendo, bueno, aux almacena 123, anda al 123 y en el campo edad asignaré la edad que viene acá. Entonces esto se borra, vamos a hacer así, y le pone 15. En el siguiente hace exactamente lo mismo pero con el string compare. Entonces, a lo que apunta aux, o sea, se mueve hasta acá, y al nombre asignarle el nombre que está acá. Entonces acá obviamente es un arreglo, pero guarda Pedro. Y después dice aux siguiente, es decir, aux tiene 123, anda a esa dirección de memoria y al siguiente asignale null. Entonces acá le asigna x0x, ¿sí? En realidad yo las direcciones por lo general las pongo así para que sea más sencillo, pero en realidad recuerden que está en hexadecimal, ¿sí? Y cuando retorna aux, ¿qué está retornando? No está retornando esto, ¿sí? No está retornando esto. Está retornando esto. La dirección de memoria donde comienza, donde está ese nodo alojado. Yo por lo menos lo entendí. Sí, se entendió, no estaba leyendo lo que Por cada, dijo Albert. por cada, no- por cada nodo nuevo que uno crea, sea el primero, el del medio o el último, siempre se utilizaría esa función crear nodo. Lo que hace sería recibir por parámetro el nombre y la edad y inicializa el puntero a nodo siguiente en null. Entonces siempre el último nodo que se crea es el último. No necesariamente el último nodo que se crea va a ser el último, ¿sí? Pero yo no sé este nodo si va a estar al principio de la lista, si va a estar en el medio o va a estar al final, o dónde va a estar, ¿sí? Pero sí sé que en principio lo inicializo en null al siguiente y en las otras funciones donde yo vaya a insertar el nodo en algún lugar, le voy a modificar ese null por un valor, por una dirección de memoria válida o no, o lo dejo en null, dependiendo, ya te digo, dónde es que se ubique ese nodo en la lista. Ok, ¿Sí? Esto lo que hace es como decir, bueno, necesito un nodo, dame un nodo ya inicializado y yo después me arreglo y veo dónde lo pongo en la lista. Cuando lo creas no lo conectas en la lista. Claro, acá solamente lo estoy creando y lo estoy retornando. Quien llame a esta función, crear nodo, es el que se va a encargar de conectarlo a la lista. Por eso es como que el crear nodo no sabe dónde va a estar lo que está creando en una lista. Simplemente dice, bueno, yo te doy un nodo que no está, digamos, asociado a nada, después hace la asociación vos dependiendo de dónde lo necesites. ¿Sí? Por eso no es que se le asigna null porque siempre va a ir al final, sino como para que después se decidan en dónde va a entrar. Como cuando claro, conectas una cadena, claro, sí, crea también. un nodo libre que después te deja libertad tuya de colocarlo donde sea. Exacto, exacto. Bien, entonces, ¿este ejemplo así se entendió mejor? ¿Cómo es que funciona el crear nodo? ¿Con el dibujito? Bien.
Bien, entonces, este en realidad que dice retorno del nodo, en realidad lo que está retornando es la dirección de memoria, ¿sí? No es que retorna el nodo en sí, sino que retorna la dirección de memoria como yo les puse acá, ¿sí? Esto es lo que está retornando. Bien, ¿qué tenemos por acá? Agregar al principio, ¿sí? Esto está así. Existen distintas funciones que nosotros podemos utilizar para eh, agregar elementos a la lista. Tenemos, por lo general tenemos tres: agregar al principio, agregar al final y agregar en orden, ¿sí? Por eso es que les decía que el crear nodo no sabe dónde va a ir ese nodo que está creando, ¿sí? Por eso se lo inicializa. Depende qué función llame, ¿sí? Si agregar al principio, en orden o al final, es donde si su siguiente va a estar apuntando a algo o no. Entonces, agregar al principio, lo único que hace, yo tengo una lista y al siguiente nodo lo que va a hacer es que ese nodo va a ser el inicio nuevo de la lista, ¿sí? Piensen como si fuera la pilar, ¿sí? De una pila, ¿sí? Entonces, cuando yo genero uno nuevo, ese va a ser mi comienzo de la lista y los demás van a estar atrás, ¿sí? En orden. O sea, lo que haría sería reemplazar la dirección de memoria de la variable con nombre. Exacto, exacto. Reemplazar la dirección de memoria de la variable con nombre por el nuevo nodo, ¿sí? Y después lo importante es hacer la conexión, ¿sí? Porque si no, si yo no hago la conexión, lo que voy a estar provocando es que pierda todo el contenido de la lista, ¿sí? Recuerden que yo solamente puedo acceder a través del primero. Entonces, si en alguno de esos nodos falla su conexión con el siguiente, de ahí para atrás perdí todos los elementos, ¿sí? El acceso. No es que van a estar, no es que se eliminan, sino que van a estar en memoria, pero no van a ser accesibles porque yo no tengo o perdí la dirección de memoria donde está alojado. Si es como que yo tengo un papelito donde tengo todos los nombres, o sea, todas las direcciones de memoria y no sé, lo borré sin querer, uno. Y ya con eso ya fui, perdí todo lo demás. ¿Sí? De ese para adelante perdí todo. Entonces, esta lista que nosotros tenemos pasada por parámetro acá, vendría a ser nuestra variable con nombre, ¿sí? La que habíamos mencionado o la que mencioné al principio. Esta es el que contiene la dirección de memoria donde comienza mi lista, ¿sí? Y esta es la que voy a tener que usar la función que vimos al principio, una sola vez obviamente, que es el init lista. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros tenemos esto. If lista es igual a null. ¿Qué significa? Si es null. Que es la primera. Que está, en realidad que está vacía. ¿Sí? Que tengo una lista que está Ah, claro, vacía. que sí, no tiene nada. No tiene nada. ¿Sí? Es una lista vacía. Si no, significa que la lista tiene datos. ¿Sí? O por lo menos tiene un nodo. Entonces, si está vacía, directamente lo que hago es a lista le asigno nuevo nodo. Ahora, ¿qué estoy diciendo acá? ¿O qué estoy haciendo? Estoy reemplazando este null por la dirección de memoria que tiene el nuevo nodo. ¿Sí? Si vemos el ejemplo que puse yo acá, este nuevo nodo viene con 123, ¿sí? Con la dirección de memoria 123. Entonces, si lista es igual a null, voy a borrar ese null y le voy a asignar este 123 que tengo acá. Sería el primer nodo. Si no está vacía, ¿qué se les ocurre que debería hacer? O sea, yo ya tengo la lista que al menos tiene un elemento, ¿sí? ¿Qué es lo que se les ocurre que debería hacer? Si voy a agregar al principio. Si habíamos dicho que la dirección que está contenida acá, el nuevo nodo, va a ser el primer nodo de la lista. ¿Sí? Entonces, Le asignaría al puntero a nodo de lista la dirección de memoria que viene como nuevo nodo. similar, o sea, esto de acá, Claro, o sea, sería eh, eh,
la lista que viene, o sea, el puntero, la variable que entró como parámetro que se llama lista, iría hasta el campo de puntero a nodo y le reemplazaría la dirección de memoria de null con la de nuevo nodo. Es muy similar a la anterior, pero entrando en la estructura lista. Medio raro. Lo expliqué medio raro, pero Sí. lista, o sea, nodo asterisco lista es la estructura de nodo, donde Sí. adentro tiene el nombre y donde tiene la edad. En realidad no Aparte en tiene, lista, porque lista es una dirección de memoria. Sí, contiene una dirección de memoria. claro, que tiene una dirección de memoria a un nodo, perdón, a una estructura de tipo nodo. Sí. Y a esa estructura de tipo nodo, lo que tengo que hacer es ingresar al campo que almacena la dirección de memoria del siguiente y eh, perdón, Asign- asignarle nuevo perdón, sí, nodo. sí, me hice un matete, me hice un matete. A nuevo nodo le tengo que asignar la dirección de memoria de lista. Bueno, ahí va Y un al, poquito mejor encarado. y a lista, o sea, al puntero de lista, lo tengo que cambiar por la dirección de memoria de nuevo nodo. Bien, Sí, la variable con nombre tiene que ser reemplazada. bien, por ahí va un poquito mejor. Nosotros sabemos que nuevo nodo contiene una dirección de memoria. Si vamos a nuestro ejemplo, va a contener 123. Ahora, yo sé que este 123 va a ser mi nuevo comienzo de lista. O sea que lista, que es la variable con nombre que yo voy a estar manejando, va a tener que asignársele el 123. Ahora, si lista no está vacía, quiere decir que al menos tiene un nodo. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto directamente? Estoy perdiendo, como les había dicho anteriormente, la referencia al que era originalmente el primer nodo y me va a quedar en memoria sin acceso. Entonces, Ah, necesito la velocidad. entonces, yo lo que tengo que hacer es a nuevo nodo, flechita siguiente, ¿qué le voy a asignar? La dirección de memoria del que era el primer nodo que ahora va a quedar como segundo. ¿Sí? Y después a lista le asigno este nuevo nodo de acá. ¿Sí? Vamos a suponer, esto es lo que contiene nuevo nodo. ¿Sí? Vamos acá. Voy a achicar un poquito esto. ¿Se alcanza a ver? Si no, lo agrando un poquito más. Si la lista está vacía, es sencillo, porque como tiene null, está vacía, le asignamos el nuevo nodo y chau, no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la lista? Que la lista va a ser una variable de tipo puntero, ¿sí? Esta es mi lista, y que va a almacenar una dirección de memoria de un nodo, ¿sí? Vamos a suponer que está acá, que tiene la dirección de memoria 135 o 138 y tiene un nombre, tiene una edad y tiene un siguiente que en este caso vamos a suponer que la lista está vacía, perdón, que es el único nodo que está y su siguiente es null. Entonces, esto va a tener 138. Como es agregar al principio, este, que es el que viene a través de nuevo nodo que viene acá, va a tener que ser reemplazado acá. Ahora, si yo directamente hago esto y le pongo el 123, ¿qué pasó con este? Lo perdí, ¿sí? Porque la única referencia que tenía de este nodo era a través de lista. Y al pisarlo lo perdí. Entonces, ¿qué hago? Bueno, este tiene 138. Entonces digo, nuevo nodo, flechita siguiente, le asigno lo que está en lista. Es decir, le estoy asignando este 138. Entonces, esto se modifica, vamos a hacerlo con otro color. Esto se modifica por 138 y después digo a lista le asigno un nuevo nodo. Entonces, este valor se modifica por 123. Ahora, ¿perdí la referencia a este? No, porque voy a poder acceder a través de este valor que tengo acá. Entonces, si lo dibujamos como estaba al principio, con el modelo gráfico, nosotros tenemos esto. ¿Sí? Tenemos
la lista que está apuntando acá, y este es nombre, edad, ¿sí? Por lo general se le pone acá que es el siguiente, y este es 138, ¿sí? La dirección de memoria es 138. Esto apunta a null. Y después tengo este de acá. Entonces, lo que hace es decir, lo voy a volver a dibujar como teníamos al principio, ¿sí? Mis guachis dibujos, nombre, edad, y este es 123. Entonces, lo que hago es decir, bueno, ahora este siguiente va a apuntar a este. Y una vez que eso se cumple, yo ya sé que este lo tengo almacenado, y ahora lista no va a apuntar más a este, y va a apuntar a este. ¿Sí? Y lo que dice Bruno, o sea, el nodo que estaba primero pasa a ser el segundo y el nuevo ocupa la posición del primero, es así, exacto. ¿Se entiende así? Bien. Entonces, acá todo muy lindo, pero ¿cómo lo hacemos por código? Entonces, si no está vacía, engancho el nuevo con la lista, es decir, a nuevo nodo flechita siguiente le asigno la lista, ¿sí? Que es el primer paso que hacemos acá, es esto de acá, esta flechita de acá, y después a lista, que acá se quedó por el tema del comentario este, parece que está fuera de la llave, pero está dentro, sí, ojo con eso, no está fuera del else, sino que está por dentro. A lista le asigno nuevo nodo, es decir, hace esta conexión de acá. Y al final, en este caso, como lo estamos manejando a través de puntero simple, ¿sí? Como originalmente también la lista es un puntero, ¿se acuerdan de la tablita que le mencioné? Si yo como parámetro actual estoy pasando una variable que es un puntero y como parámetro formal también es un puntero, lo paso por copia. Entonces tengo que sí o sí retornar la lista, porque si no, esto que yo hice acá, como estoy trabajando por copia, se va a perder. Si nosotros lo queremos hacer sin retorno, es decir, que sea de tipo void, lo podemos hacer, ¿sí? Pero en realidad tenemos que trabajar acá con un puntero doble. ¿Preguntas? No, creo que no. ¿O se habrán ido todos ya? Dijeron, esto no es para mí, y se van. ¿Se entiende entonces? Hay un sonido medio raro, profe. Sí, creo que es Estrella que justo deshabilitó el micrófono. Ahí. Bien. Bueno, básicamente el agregar al principio, por eso les decía que que lo pueden ver como si fuera el apilar, ¿sí? Porque fíjense, si yo muestro el dibujo acá, lo que estoy haciendo es decir, bueno, ahora mi tope, entre comillas, ¿sí? Entre muchas comillas, ahora va a ser este, cuando antes era este que tenemos acá. ¿Sí? Lo pongo entre muchas comillas porque es para que ustedes por ahí asocien visualmente a cómo sería, pero no es lo mismo. ¿Sí? No tengo que sacar este nodo de acá, eliminarlo de la lista para acceder al siguiente. Esa es la única diferencia que tenemos. Bien. Entonces, lo que hace el retorno es retorna el nuevo inicio de la lista. Sí, más adelante se ve con recursión. Y con recursión, esto, igual esta con recursión no tiene mucho sentido. Creo que agregar al principio es la única función que no se puede hacer de manera recursiva porque no tiene sentido. Pero las otras funciones,
Cuando lo veamos van a ver que queda más sencillo de manera recursiva que de iterativa. Bien, a ver. Este de mostrar nodo con listas, ¿sí? Igual, el mostrar también queda más complejo iterativo que recursivo. Pero bien, acá nosotros el mostrar es recorrer una lista y mostrar cada información que contiene, o la información que contiene cada nodo. Entonces, como parámetro recibe la lista, y fíjense acá, ¿sí? Siempre por una cuestión de seguridad, por más que esté trabajando por copia, siempre por una cuestión de seguridad, conviene trabajar, ¿sí?, con una seguidora. Esta seguidora lo que hace es decir, bueno, mi lista apunta al primer nodo, y para no cambiar la referencia de lista, ¿sí?, lo que hago es decir, bueno, le asigno una seguidora y trabajo con seguidora. Entonces, fíjense lo que hace esto. Mientras seguidora sea distinto de null, lo que hace es escribir, que hace los printf, y después hace a seguidora le asigno seguidora siguiente. Entonces, vamos a suponer, esperen que voy a generar acá una nueva pizarra, ahí está. Vamos a suponer que yo tengo una lista ya cargada, ¿sí? Entonces vamos a hacer los dibujitos de los nodos, ¿sí? Vamos a poner acá que tengo Juan 15, acá tengo, no sé, Pedro 18, y acá tengo otro que sea, no sé, María 20. Y este, null, es el final, ¿sí? Entonces, voy a tener lista que apunte al primer nodo. Entonces, cuando entra la función de recorrer y mostrar, lo que hace es declarar una variable seguidora que va a contener también la dirección de memoria del primero. Entonces dice, ¿seguidora es igual a null? No, porque tiene una dirección de memoria asignada que es la dirección de memoria de este nodo que tenemos acá. Entonces, ¿qué hace? Llama en este caso a la función escribir, que muestra por pantalla Juan y 15, y cuando vuelve acá, ¿qué hace? A seguidora le asigna seguidora siguiente. Entonces, fíjense, por ahí esto es medio complejo, pero fíjense que si yo digo seguidora siguiente, ¿a dónde estoy haciendo referencia? A este nodo que tengo acá, ¿sí?, al segundo. Entonces, al decirle que seguidora sea igual a seguidora siguiente, lo que estoy diciendo es que ahora seguidora no va a apuntar más acá, sino que va a apuntar a este. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Cuando vuelve acá, dice seguidora es distinto de null, no, porque tiene una dirección de memoria de un nodo que es válido. Entonces, hace el escribir y muestra Pedro 18, ¿sí? Y después dice a seguidora le asigno seguidora siguiente. ¿Cuál es el siguiente de este nodo? Este que tenemos acá. Entonces, seguidora deja de apuntar a este y pasa a apuntar a este que tenemos acá. Bien, acá dice, ¿seguidora es distinto de null? No, tiene un nodo válido. Entonces, hace el escribir de seguidora, muestra María 20, y después dice, a seguidora le asigno lo que está en seguidora siguiente. Entonces, seguidora ya no apunta más a este, sino que apunta al siguiente de María, que es null. Cuando vuelve dice, ¿seguidora es distinto de null? No, es igual a null. Entonces ahí se rompe el while porque la condición es falsa y termina la función, ¿sí? Y ahí mostré cada uno de los nodos a través de seguidora y lista siguió apuntando el primero, ¿sí? Igual, como estamos trabajando con una copia, podríamos trabajar directamente con listas, ¿sí? Pero bueno, por un tema de seguridad y por ahí para que se entienda un poquito mejor que no estoy modificando la referencia a la lista, si por más que esté trabajando por copia, no estoy modificando originalmente la referencia a la lista, ¿sí? Por eso se utiliza una seguidora.
Por algún motivo, perdón, profe, me perdí con el tema de por qué se estaría trabajando por copia si cuando se pasa un puntero, o sea, ¿por qué? Por ejemplo, cuando se trabaja con arreglos que son punteros por definición, no se trabaja por copia, se trabaja por referencia. ¿Por qué pasaría este a ser una... Claro, porque el arreglo es un caso especial. ¿Sí? El arreglo es un caso Ah, ok, especial. Entonces, por eso, por más que, por eso siempre se trabaja por referencia. Si nosotros, eh, en este caso, como estamos trabajando como una variable, a ver, originalmente en el main vamos a tener que declarar exactamente esto que tenemos acá. Si no es que vamos a hacer nodo lista y ya está. Tenemos que hacer un nodo asterisco lista. ¿Sí? Y a esa variable es la que le vamos a usar el init lista que vimos al principio. ¿Sí? Entonces, si originalmente mi variable es un puntero simple y el parámetro formal que estoy utilizando también es un puntero simple, se pasa por copia. ¿Sí? Entonces, por eso, en el ejemplo que tenemos acá, en el de agregar al principio hay que retornarlo, ¿sí? Porque estoy trabajando claro, por copia. Lo que pasa que claro, acá si lo se que quiere falta es trabajar ver en el el main, return, capaz que para cerrar el concepto. claro, claro. Si se quiere evitar el return, se trabaja con un puntero doble en este caso. Exactamente, porque mi variable original lista ya de por sí es un puntero simple. ¿Sí? Entonces se cumple, digamos que creo que la tengo por acá, la tablita esa que es la que, a ver, tengo todos los dibujos acá de todas las cosas que hice. Entonces, fíjense que sería este caso de acá. Nada más que en vez de ser int es nodo. ¿Sí? En vez de ser int es un nodo, pero es exactamente lo mismo. Mi parámetro actual, si mi parámetro actual es un puntero a nodo y mi parámetro formal es un puntero a nodo, entonces la estoy pasando por copia. ¿Sí? Si mi parámetro actual es un puntero a nodo y mi parámetro formal, sí, es un doble puntero a nodo, lo estoy trabajando por referencia. ¿Sí? Por eso está el tema de que acá lo estoy trabajando por copia. ¿Sí? Incluso el mostrar. Pero nosotros acá utilizamos la seguidora más que nada para que ustedes entiendan que no estoy haciendo este corrimiento acá, ¿sí? Que no estoy, uy, se me fue control Z, que no estoy haciendo el corrimiento de esta lista, sino que estoy trabajando con una copia y lo que estoy moviendo es seguidora, pero lista siempre va a seguir apuntando al principio, ¿sí? Bien, acá vamos a lo más importante, sí, para que cierre un poco el concepto del tema de el main. En el main declaro la lista, es lo que yo les digo, no declaro un nodo sin el asterisco lista, sino que esta va a ser mi única variable con nombre, entre comillas, ¿sí? Que la que va a contener la dirección de memoria donde comienza. Y como va a contener una dirección de memoria, no queda otra que tiene que ser un puntero. Entonces, declaro lista que va a ser un puntero a nodo, la inicializo a través del init lista. Si recuerdan, el init lista tenía retorno y no tenía parámetros, ¿sí? Entonces la inicialización se hace de esta manera, ¿sí? Y el init lista lo único que tiene es un return null, que ese null lo castea a puntero a nodo por el tema del retorno de la función. Creo la lista y devuelvo este cargar lista, esperen que me faltó ese, que era el final, o sea, lo que estaba al principio, ¿sí? Pero quería mostrar estas dos acá y me olvidé del otro, de este. Sería cargar nodos al principio, que creo que igual en el main está llamada de otro nombre, pero bueno, hace referencia a esta. Fíjense que recibe la lista, la devuelve, si la va a tener que devolver, y fíjense acá, genera una variable tipo puntero nuevo nodo, las variables necesarias para cargar, le pregunta si desea continuar, pide el nombre y la edad, y fíjense que a nuevo nodo le asigna el crear nodo, si le está asignando
esta función de acá. Le pasa el nombre y la edad y después a lista le asigna el agregar al principio de qué? De la lista y el nuevo nodo que acabo de generar. ¿Sí? Esto va a agregar al principio, le pregunta si desea continuar y tantos como quiera agregar el usuario se van siempre a ir agregando al principio. ¿Sí? Esta es la función que se llama, vamos a ir avanzando acá, que igual creo que la llamó distinto. Sí, acá la llamó cargar lista, pero es la que vimos al principio. ¿Sí? Y después el recorrer y mostrar, que es la que vimos a lo último. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguro? ¿Alguna pregunta? Es como la función de carga de un arreglo, pero adaptado a nodos esta vez. Sí, exacto. Exacto. En vez de tener que trabajar con un índice, Siempre, siempre se agregan al principio, porque ahí estaba mirando que crea el nodo y agrega al principio de la lista, en vez de agregar al final. a ver, por lo general, como dije al principio, tenemos tres funciones. Agregar al principio, agregar al final o agregar en orden. ¿Sí? Dependiendo la necesidad o dependiendo cómo nosotros queramos insertar los elementos en la lista, podemos usar una de las tres. ¿Sí? Y necesitamos crear una función de carga distinta para cada caso. Exacto, sí. Nosotros ahora vimos el agregar al principio. Hay otra función que es agregar al final y hay otra función que es agregar en orden. Sí, que ese agregar en orden puede, no sé, también depende de la necesidad, puede estar ordenado por nombre, ordenado por edad, de mayor a menor, de menor a mayor. Eso depende la necesidad de cómo haya que ordenarlo, ¿sí? No, cargar lista no es la función crear nodos, sino que es la que se llama esta de acá, la que vimos ahora lo último. Esta, cargar nodos al principio. ¿Sí? No sé por qué le puso cargar lista, pero está haciendo referencia a esta de acá. Si fuera crear nodo, es crear nodo, pero no sé por qué. Se ve que estuvieron toqueteando la presentación y quedó el crear lista y acá le modificaron el nombre. Sí, pero en No realidad sé, está haciendo referencia a esta. Sí, perdón, no sé si esto vendrá después o todavía no entiendo en qué mejora, digamos, al uso de arreglos el tema de las listas. Porque yo puedo, por ejemplo, tener un arreglo dinámico con elementos o con estructuras que almacenen diferentes tipos de datos y no sé en qué punto mejora. Si yo el arreglo lo puedo recorrer de la forma que quiero y en cambio las listas veo que solamente se pueden recorrer desde el principio. sí, el tema, a ver, la principal ventaja de esto es que no estás limitando a que las direcciones de memoria, los espacios de memoria tengan que estar continuos, ¿sí? Contiguos. Yo en un arreglo, por más que sea dinámico, ¿sí? Si mi arreglo lo tengo que redimensionar y no entra en el espacio donde está, se tiene que mover todo el arreglo completo a una nueva ubicación. Es más eficiente en realidad, porque, bueno, lo acaba de decir Gisela. El tema es si vos lo modificás, tenés que mover todo ese bloque y ponerlo en uno que entre. En cambio, de esta manera vos podés ir teniendo la última dirección perdón, teniendo la dirección del próximo a leer o registrar o lo que sea, es más rápido. Claro, no, sí, es verdad, porque el Realloc lo que hace es hacer una copia de todo el espacio de memoria del arreglo y trasladarlo a un lugar con espacio, pero en caso de tener mucha cantidad de datos y no encontrar un espacio para poder guardar el siguiente dato, es mejor una lista. Claro, No porque, sé si funciona así. Por ahí usa, ¿cómo se llamaba? El Best Fit en memoria. Pues es una cuestión de memoria, pero eso lo maneja el sistema operativo. claro, pero El igual, tema es que al... Sí, perdón. no, que igual es lo que dice Lan. Si, por ejemplo, vos tenés un arreglo extremadamente grande y no tenés espacio en memoria para redimensionar, ¿sí? Lo mismo, lo tiene que hacer y tiene que fragmentar, ¿sí? La memoria para hacer un espacio.
¿sí? Y eso por ahí genera un proceso extra que si nosotros lo manejamos con listas no es necesario, porque en realidad no es que están los nodos contiguos en memoria. Hay un nodo por arriba, uno por abajo, uno por la izquierda, uno por la derecha, están desperdigados. Entonces, vos sabés, Como si fuese, ¿eh? ¿Como si fuese qué? Perdón. como si fuese al azar, lo que te da el sistema operativo en ese momento que tienes. Claro, y vos sabés que siempre vas a estar solicitando, no sé, 20 bytes o lo que pese la estructura. No vas a estar solicitando 20 por 100, ¿sí? Sino que vos siempre vas a estar solicitando espacios de memoria que van a tener el mismo tamaño, van a ser de 20 bytes, o sea, de lo que pese obviamente la estructura que estoy trabajando, y lo va a alojar donde encuentre espacio, ¿sí? Entonces, O en sea, realidad los digamos, nodos van a estar desperdigados por toda la memoria. Y la unión que tienen entre ellos es, o sea, o la relación que tienen entre ellos es a través del siguiente. o sea que en sí tendría, digamos, un uso más, digamos, eh, a, a gran escala, digamos, sería mejor. A gran cantidad, a mayor cantidad de datos es mucho más eficiente una lista por una cuestión de espacio de memoria. Y en caso de que, por ejemplo, sea una base de datos de clientes o sea una base de datos bastante más grande de lo que uno usaría en un programa simple para la facultad. Claro, igual, y su acceso también es mucho más rápido también. A ver, en cuanto a acceso es medianamente lo mismo, pero bueno, tiene esa ventaja, sí, cuanto más mayor datos, vos sabés que no va a estar solicitando sí o sí espacio de memoria contiguos, que es lo que pasa, que es la gran limitación que por ahí tienen los arreglos, ¿sí? Claro, Bien. Además, todo esto que nosotros vemos acá se utiliza en lo que es programación orientada a objetos, pero en realidad lo resuelve todo el lenguaje. Es decir, ustedes acá aprenden a cómo el lenguaje de alto nivel maneja todo lo que es listas y esas cosas, ¿sí? Bien, avanzamos por acá. ¿Y qué más tenemos? Mostrar, mostrar. Y tenemos el main por acá. Bien, ¿qué sigue? Bien, vamos a hacer lo siguiente antes del borrar. No sé qué más sigue acá, no recuerdo. Borrar los casos. A ver, déjeme avanzar un cachito. Eh, sí. Ah, y después viene doblemente enlazadas. Bien, esto antes de ver el tema de borrar, lo que vamos a hacer es vamos a trabajar un cachito en el code blocks, ¿sí? Voy a abrir esto de acá. Ahí se ve. Bien, yo como siempre en este caso lo voy a trabajar en el mismo main.c, pero la idea es que cuando ustedes lo hagan, lo trabajen a través de librerías, ¿sí? Acostúmbrense en este cuatrimestre a hacer librerías por cada estructura que nosotros vayamos a ver. Si vemos listas simples, bueno, tenemos una librería con todas las funciones de lista simple. Vemos pilas, bueno, una librería con todas las funciones de pila. Vemos listas dobles, una librería con todas las funciones de listas dobles, ¿sí? Para que quede más ordenado y ustedes puedan reutilizar esas librerías en los proyectos que lo necesiten, ¿sí? Entonces queda mucho más sencillo. Bien, lo que voy a hacer acá es no usar exactamente el mismo ejemplo que está en el Prezi, que es decir, que tenemos el nodo y tiene una estructura de tipo, un campo de tipo arreglo de char y la edad, sino que lo vamos a trabajar con dos estructuras. ¿Sí? Vamos a tener una estructura persona y después el nodo, ¿sí? Para que también aprendan, ¿sí? cuál es la diferencia entre usarlo de esta manera y que también tiene ventajas utilizarlo como lo vamos a ver nosotros ahora, que más que nada el ejemplo que está en el Prezi. Entonces, vamos a declarar typedef struct, vamos a declarar una estructura, le vamos a asignar el nombre y le vamos a asignar la edad y esto va a ser una persona, ¿sí? Y después vamos a tener
mi nodo. Entonces voy a hacer typedef struct struct. Acá pongo, en vez de poner directamente como estaba en el presi, nombre y edad, directamente le voy a decir, bueno, va a tener una persona, le voy a poner per, y va a tener struct nodo asterisco siguiente, ¿sí? Y acá le pongo nodo. Trabajar de esta manera tiene más ventajas que trabajarlo de la manera que lo vimos en el presi, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy limitando a toda la información de esta persona a una estructura por separado, ¿sí? Eso me va a facilitar las cosas al momento de tener que trabajar con la lista en sí, ¿sí? La primera función, vamos de a poco igual, la primera función que vimos es la de nick lista, ¿sí? Entonces voy a hacer nodo asterisco y nick lista, no tiene parámetros y lo único que hace es un return null, ¿sí? Y en el main lo que voy a tener yo acá, voy a borrar esto y voy a tener esto, nodo asterisco lista, y este lo inicializo. Manuel, y cuando accedo es flechita y punto después para cargarla exacto. Exacto. Sí, pero igual trabajarlo de esta manera facilita que esa parte, ¿sí? Que nosotros podamos, digamos, modularizar un poco más y que no dependa tanto de que mi lista no dependa tanto de la información que contiene, ¿sí? De los campos que contiene la estructura. Entonces, la siguiente función que vimos era el crear nodo, ¿sí? Estas son las funciones básicas que tienen que estar siempre. Entonces tenemos nodo, asterisco, crear nodo. Y si vemos acá, a ver si me deja ir acá, vamos otra vez para atrás, ¿sí? Ya lo voy a terminar mareando al presi de ir y volver para todos lados. Fíjense que acá el crear nodo directamente recibe el nombre y la edad, ¿sí? ¿Qué pasa si yo a esta estructura que tenemos acá le agrego otro campo más que sea el DNI? Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir acá a crear nodo y poner una coma acá y agregar otro campo más que sea el DNI, ¿sí? Y si agrego 10 campos más, tendría que agregar 10 parámetros más acá y me quedaría una función con 20 millones de parámetros, ¿sí? Entonces, ¿por qué me conviene utilizar una estructura dentro de mi nodo? Para facilitar esto, porque yo en vez de pasar los campos uno a uno, directamente digo que crear nodo recibe una persona, ¿sí? Directamente recibe una persona. Claro, le dejas la tarea a una función que te agregue los datos de la persona directamente. E- exacto. ¿Y qué pasa si yo acá agrego 10 campos más? ¿Crear nodo la tengo que modificar? No debería, ¿sí? No debería. Ni los parámetros ni lo que tenga dentro. ¿Por qué? Porque yo acá, si se acuerdan, tenemos nodo asterisco aux igual el casteo malloc sizeof nodo, ¿sí? Este adentro, el sizeof, no lleva asterisco, ojo con eso, ¿sí? Y después, ¿qué hago? Una asignación directa. Entonces digo aux flechita per igual a p. Entonces, no me importa si, si esta estructura persona tiene un campo, tiene 20 o tiene, no sé, 100 campos. Acá estoy haciendo una asignación directa y ya está. Se asegura de que se emparejen todos los campos y se haga una asignación uno a uno, ¿sí? No tengo que hacer per, y creo que Manuel, acá si nosotros ponemos el punto, podemos hacer nombre y hacer el string con per y punto de edad. Directamente hago una asignación directa, ¿sí? ¿Por qué acá accedo? Porque acá tengo que poner una flechita
Y acá a per puedo acceder directamente con el punto y no con la flechita. A ver si alguno me puede decir el por qué. ¿Cómo fue la pregunta? Que, Me la per- sí, que yo acá pongo aux flechita per, pero para acceder a los campos de per uso el punto y no la flechita. Porque ya está accediendo directamente a ya está accediendo directamente al nodo. No hace falta pasarlo de nuevo, digamos, no entraría como referencia. No, esa no sería la respuesta. Porque al ser estructura dentro de estructura ya no es un puntero, porque es una estructura estática, porque si no O sea, es... ya está accediendo con la flechita al nodo. No Claro, hace falta volver a pasar de nuevo la flechita. sí, pero en realidad, a ver, ojo, porque todo depende como Salvo yo que los sea un tengo puntero. declarado acá. A ver, Claro, salvo que sea un puntero. claro, Si fuese un puntero a persona, sí, tendría que exacto, usar la ahí sí flechita. me gusta más la respuesta, ¿sí? Si yo hago aux flechita per, estoy accediendo a estos campos. Ahora, per, acá, es estático, ¿sí? Entonces, como es estático, utilizo el punto. Si esto fuera así, entonces ahí sí, acá lo tengo que cambiar por flechita, ¿sí? Pero acá ya empieza ¿cómo es? El compilador a tirar bronca, entonces tenemos que empezar a utilizar así, ¿sí? Con paréntesis. Pero bueno, tengan presente que se utiliza el punto, pero ¿por qué? Porque este campo que yo tengo acá no tiene un puntero, ¿sí? Es estático y no es dinámico. Bueno, vamos a borrar esto. Ahí está, lo dejamos así. ¿Sí? Bien. Y después hacemos aux flechita siguiente igual a null. Y por último, hacemos un return de auxiliar. ¿Sí? Bien. Ahora lo que faltaría hacer vamos a hacer el agregar al principio que está ahí y el mostrar y después el crear lista. ¿Sí? Que es la función que estaba hecha ahí con el nombre cambiado. Vamos a hacerlo, por lo menos esta clase, ¿sí? Lo vamos a dejar hasta que termine este ejemplo y lo vamos a trabajar todo con puntero simple. En la clase del miércoles vamos a volver a retomar esto, vamos a ver el eliminar, si no lo voy a explicar ahora, si no lo voy a explicar la clase que viene, y vamos a rehacer algunas funciones para trabajarlas con puntero doble. ¿Sí? Las vamos a trabajar primeramente con puntero doble, ¿sí? Es decir, escribiendo los dos asteriscos, y después vamos a hacer un, entre comillas, truquito para trabajarlo con puntero doble, pero como oculto, ¿sí? Pero bueno, eso lo veremos en la clase del miércoles, ¿sí? Entonces vamos a hacer el agregar al principio. Agregar al principio, ¿qué recibía por parámetro? Recibía la lista y recibía el nuevo nodo a insertar, ¿sí? Y acá puede pasar que reciba el nuevo nodo o también, ¿sí? Que también se usa, aunque preferiría que sea esto, podría recibir directamente la persona, ¿sí? Y que genere el nuevo nodo adentro. Pero para mí la mejor de las maneras es que directamente reciba el nuevo nodo y no lo estamos limitando a que siempre sea una persona, ¿sí? Porque este nodo de acá ahora se llama persona, pero capaz que, no sé, el día de mañana le cambio la estructura y tendría que cambiar la función, ¿sí? Es una posibilidad, pero preferible que pase el nuevo nodo. Bien, acá lo que hacía es if lista igual a null. ¿Qué significa? Que mi lista está vacía, no tiene nada, entonces directamente mi nuevo nodo se convierte en lista. Entonces hacemos lista igual a nuevo nodo. Esto que tenemos acá, lista igual a null, se puede reemplazar de esta manera. Podemos poner if not lista.
¿sí? Es exactamente lo mismo. Lo que estoy haciendo acá es decir que la lista no tiene nada. Si yo pongo if lista, estoy diciendo que lista es distinto de null. Y si pongo la negación, estoy preguntando si lista no tiene nada. Si no tiene nada es porque tiene null. ¿Sí? Esto es para que sepan que se puede usar así de las dos maneras y es exactamente lo mismo. Bien, y en el caso del else, lo que hacía era, primero, a nuevo nodo flechita siguiente, le asigno la lista. Uy. Sí. Estamos haciendo, que no sé si me quedó por acá, en el anterior, este de acá. Lo primero que estamos haciendo es esta asignación de acá. ¿Sí? Como lista originalmente está apuntando a este, le decimos, bueno, nuevo nodo, flechita siguiente, es esto. Y después, lista es igual a nuevo nodo. Y al final hago un return de lista. ¿Sí? El miércoles vamos a ver que esto se puede acotar un poquito más. ¿Sí? Se puede reducir un poquito más. ¿Se entiende? No, sin recursión. Es decir, podemos modificar esta función para que ocupe menos líneas todavía, pero sin recursión. En realidad, al agregar al principio es la única función que no se puede hacer con recursión. No tiene sentido. Las demás sí. Usando puntero doble reduciría la cantidad de líneas. No, sin puntero doble. Puntero simple. ¿Sí? Bien. La otra función que estaba era la de mostrar. ¿Sí? La de mostrar lista. Ahora, la función de mostrar es de tipo void. Vamos a hacer mostrar lista. Y recibe la lista. ¿Sí? Lo vamos a hacer como estaba ahí. Utiliza un seguidora que le asigna lista. Y dice while seguidora distinto de null. Uy. Entonces, ¿qué debería hacer acá? Mostrar. Bien. Perdón, debería mostrar y después cambiar el valor de seguidora a lista siguiente. Bien. ¿Y me conviene acá hacer un printf por cada elemento? Y poner, por ejemplo, nombre. Le conviene hacer una función que muestre una persona directamente y asignarle la función a mostrar. Exactamente. Con esto seguimos desligando la responsabilidad a lo que es la lista. ¿Sí? Entonces, hacemos una función que diga mostrar persona, que reciba una persona, persona P. Entonces acá hago el printf de nombre, ¿sí? %s barra n, uy, coma, p.nombre. Hacemos otro printf que sea edad, n, ed barra n, y acá ponemos p.edad. Y si el día de mañana agrego más elementos, bueno, o sea, más campos a la estructura persona, lo único que tengo que hacer es agregarlos en este mostrar, ¿sí? Pero no modificar mi función de listas, ¿sí? Es más, si por ahí, para que lo entiendan un poquito mejor, si ustedes lo manejan de esta manera, ¿sí? Hagan una librería para la lista y una librería para esta estructura, ¿sí? Entonces, dentro de esa librería de persona manejan todas las funciones de personas y dentro de la estructura de la librería de nodo, ¿sí? O de la lista, hace un include de persona y utiliza todas las funciones, ¿sí? Y ahí está eh, quitando dependencia, ¿sí? Obviamente tienen que ir las dos listas de la mano.
pero bueno. Entonces, ahí ya tenemos el mostrar persona, entonces hacemos mostrar persona y ¿qué le pasamos? Seguidora, flechita per. Entonces hacemos seguidora igual a seguidora, flechita siguiente, y con este ya tenemos el mostrar lista. ¿Sí? Como solamente estamos trabajando con seguidora y no estamos retornando nada, ¿sí? Termina la función y no toqué nada del original. Bien, y la última función que falta era la que aparecía con dos nombres distintos, que era cargar lista. Entonces, la vamos a hacer con retorno, la vamos a llamar cargar lista y recibe la lista, ¿sí? ¿Por qué es necesario recibir la lista y no la declaro acá adentro y la retorno? Iba a decir algo y se arrepintió. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué acá yo, si yo la voy a retornar a la lista, por qué la mando por parámetro y no la declaro directamente acá y la retorno como hice en el crear nodo? Para que sea reutilizable. Muy bien, Hernán. Con esto, si yo la declaro acá adentro y siempre la retorno y no la paso por parámetro, siempre voy a estar generando listas nuevas, ¿sí? En cambio, si yo la mando por parámetro y a su vez la retorno, siempre voy a estar trabajando sobre la misma lista y no me importa si la lista es null o ya tiene elementos, siempre voy a estar agregando sobre la misma lista, ¿sí? Por eso es importante que recibirla por parámetro, en este caso retornarlo porque lo estoy trabajando con puntero simple, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía acá? Declaraba una variable char control igual a s, ¿sí? Declaraba las dos variables, ¿sí? Que son las que eran nombre y edad, vamos a declararlo así. ¿Y qué más declaraba? Un nuevo nodo, hacía nodo asterisco nuevo nodo, ¿sí? Y después hacía while control igual a s. Entonces, acá, ¿qué hago? Le quedó la variable personas con ese. Ah, bien. ¿Qué hago acá? Esto lo que tendría que hacer es pedir la información, ¿sí? de la persona para después generar el nuevo nodo. Entonces lo mismo, hago un printf y le digo ingrese el nombre. No, es preferible modularizar todo eso. Bien, lo mismo que pasó con el mostrar. Si yo dentro, para mostrar la lista, tengo una función que me muestra una sola persona, debería en cargar lista llamar una función que ya ingrese la información de la persona, ¿sí? Entonces, esto no va y lo que vamos a hacer es una función que devuelva a una persona, uy, ¿sí? Y en este caso no tiene parámetros. Entonces acá declaro a la persona y le hago un printf ingrese nombre flush stdin y hago un gets de p.nombre y hacemos otro printf que sea ingrese edad, otro flush stdin y un scanf tanto por ciento de coma ampersand p.edad, ¿sí? Y una vez que cargo la información hago un return de p, ¿sí?
Entonces, acá, si me agregan más campos, o si agrego más campos a la estructura persona, directamente tengo que hacer la modificación en esta función y no debería tener que tocar nada en mi función cargar lista. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago acá? Vamos a hacer esto. AP ¿A nuevo nodo se le asigna la función de cargar persona? nuevo. O sea, nuevo nodo punto persona se le asignaría la función nueva que se creó. En realidad, vos pensás que acá yo estoy declarando una variable nuevo nodo, pero no tiene nada. ¿Sí? O en realidad tiene basura. ¿Sí? Entonces, como tiene basura, yo no puedo hacer esto. Nuevo nodo. Por más que acá me aparezca, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque este nodo todavía yo no solicité espacio en memoria. El espacio en memoria lo solicito con el malloc. ¿Y quién hace eso? ¿Quién llama el malloc? El crear nodo que tengo acá. ¿Sí? Entonces, hasta que yo no llame a crear nodo, yo no puedo acceder a nuevo nodo flechita nada. ¿Sí? Entonces, puedo hacer lo siguiente. AP le asigno cargar persona. ¿Sí? Y una vez que tengo ya la persona cargada, entonces sí, ¿a quién llamo? A crear nodo. Entonces hago nuevo nodo igual a crear nodo. ¿Y qué le paso? P. ¿Sí? Y si me quiero ahorrar el uso de la variable, ¿sí? El uso de persona, ¿qué debería hacer? Si yo no quiero usar una variable que sea persona P. Llamar a la función dentro del pasaje por parámetro. Exacto. Si yo no quiero usar una variable extra, directamente este cargar persona lo pongo acá. Esperen que se me trabó. Y es exactamente lo mismo. Claro, porque una función es lo que es lo que devuelve. Claro, exactamente. ¿Sí? Esto lo llamo así y funciona exactamente lo mismo y no tengo... y ya tengo una variable menos. ¿Sí? Lo pueden usar así o lo pueden usar de la manera que lo habíamos hecho anteriormente. ¿Sí? Vamos a dejarlo así, total, como es un video que después ustedes pueden pausar, pueden ver la versión anterior. Una vez que cargamos, que ya tenemos el nodo creado, ¿qué tenemos que hacer? Agregarlo a la lista, ¿sí? Con la función que acabamos de crear. Entonces hacemos lista igual a agregar al principio. Y agregar al principio, ¿qué parámetros tiene? La lista y el nuevo nodo. Entonces pongo lista, coma, nuevo nodo. Una vez que hace esto, entonces hago un printf. Si desea cargar otro, stdin, y hago un scanf tanto por ciento c, ampersand control. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bien. Ahora, una vez que yo cargué toda la lista, ¿sí? O cargó tantos elementos como quiso el usuario, recuerden que la función tiene retorno. ¿Y qué es lo que debo retornar? Acá tengo que hacer un return. ¿Qué voy a retornar? La lista. Exacto, tengo que retornar la lista. ¿Sí? Tengo que retornar la lista. Entonces, con esto voy a cargar tantos elementos como quiera el usuario. Al utilizar la función cargar persona, no estoy dependiendo, ¿sí? De la estructura en sí, sino que ya hay funciones que se encargan de eso. Entonces, si el día de mañana acá agrego otro campo, bueno, tendré que modificar el mostrar persona y tendré que modificar el cargar persona, pero no tengo que tocar las funciones que trabajan directamente con la lista. ¿Sí? Pregunta. Sí.
En el caso de, por ejemplo, trabajar con listas que almacenan otra estructura distinta a persona, lo único que habría que cambiar sería eh, la función crear nodo. O sea, habría que cambiar las funciones que dependen de la estructura persona y modificarlas para la nueva estructura. Claro, vos acá, si Solo mañana es. cambiamos, si mañana cambiamos persona y es, no sé, alumno, en todo caso, relacionadas con la lista, ¿sí? De las funciones que trabajan directamente con la lista, la única que tengo que modificar es esta. Y tampoco tengo que modificar el contenido, ¿sí? Lo único que modifico acá es el nombre, acá le pongo alumno. Pero fíjense que agregar al principio en ningún momento trabaja con la persona, ¿sí? Mostrar lista en ningún momento trabaja con la persona, o sea, lo único es si le cambio el nombre a la estructura, o sea, a este de acá, ¿sí? Pero no es que directamente trabajo con la información que contiene esta variable acá, o sea, no es que estoy accediendo a esto. Y acá lo mismo, ¿sí? Tendré que cambiar el nombre de esta función, pero después es menos lo que tengo que modificar, ¿sí? Fíjense que las funciones relacionadas con listas son detalles, si no es que tengo que modificar mucho el contenido. Si nosotros lo trabajáramos como está en el prezi, entonces sí, tendría que modificar todas las funciones relacionadas con listas. Así que es una buena práctica que ya de ahora se acostumbren a trabajarlo de esta manera. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a hacer, tenemos la lista, vamos a hacer lista igual a cargar lista. Y vamos a hacer acá un system pause y un system cls para limpiar la pantalla, y vamos a hacer el mostrar lista, y acá le paso la lista. Entonces, antes que nada voy a compilar a ver si no tiene nada. Bien, estos warnings no son por el tema de estas asignaciones de acá. No genera ningún conflicto, ¿sí? No es que no va a funcionar ni nada, simplemente es un tema del compilador que se puede resolver, pero no le hace nada, ¿sí? Y vamos a ejecutar esto. Bien, vamos a ingresar nombre. Gisela, mi edad, 15 años, cargar otro. Vamos a cargar a Melina. La edad le vamos a poner 38. Y vamos a cargar a quién más. Vamos a cargar, no sé, a ver, a Manuel, que es el último que escribió. Manuel, vamos a ponerle 20. No sé la edad que tiene, pero seguramente es algunos años más grande. Bien, que yo. Vamos a poner que no. Y presiono la tecla para continuar. Y fíjense que me los mostró, como fue el agregar al principio siempre, ¿sí? Me los mostró del último que cargué al primero, ¿sí? Fíjense que pareciera entre muchas comillas, ¿sí? Una pila, ¿sí? ¿Por qué? Porque al agregar siempre al principio es como que el último que agregué siempre va a ser el primero al que acceda, ¿sí? ¿Se entiende? Yo no tengo 38, Gisela. Y vos no tenés 15. Bueno, déjalo ahí, déjalo ahí. Pero el código dice 38. Bueno, le quitamos unos... La internet me está diciendo que tiene 38 y si le dice internet tiene que ser verdad. Bueno, le quitamos unos... ¿Cuánto le quieren quitar? ¿38? Le ¿Qué es quitamos eso, unos 10, Gur? 12 años. Un año. Un año. Le quitamos 10, 12, 10, 9, por ahí. ¿Sí? Bien. 20. Bueno, le dejamos en 20. Yo tengo 15 y mi niña tiene 20. Ahí hacemos negocio. Bien. Ahora,
¿Se acuerdan que yo les dije, esto lo voy a dejar para que lo piensen, ¿sí? Y ya cortamos por hoy. ¿Se acuerdan que yo les dije que la lista en sí se puede considerar una estructura recursiva, ¿sí? Porque en su interior contiene un nodo, o sea, una estructura del mismo tipo, pero que es un puntero, ¿sí? Yo acá tengo el mostrar, ¿sí? Que empieza del principio de la lista y va hacia el final, ¿sí? Va mostrando cada uno de los elementos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero mostrar esta lista, pero al revés? De cómo la cargué. Lo tiene que hacer de forma recursiva. Exacto. No queda otra manera Por- que hacerlo recursiva. Porque si no tendría que usar, bueno, algo que vamos a ver después seguro que son listas dobles. Claro, pero estamos hablando de lista simple, ¿sí? Lista simple, Ah, yo solamente sí, recurso. tengo una forma de moverme, ¿sí? Que es, si lo pensamos empezando al comienzo de la lista, me muevo de izquierda a derecha, ¿sí? Y no tengo forma de volver. Entonces, si yo quiero mostrar la lista y que me muestre como los cargué, sacando del agregar al principio, que me los muestre del último que está en la lista hacia el primero, no tengo o sea, no tengo forma de hacerlo de manera iterativa. Y se hace igual que lo que vimos la clase pasada o la anterior, que primero la llamada recursiva y después la muestra. Entonces llega hasta Exacto, el final y después muestra de atrás para adelante. exacto, ¿sí? Entonces, fíjense que si bien muchas, o sea, la mayoría de las funciones de listas, ¿sí? Se pueden hacer de manera iterativa, dependiendo qué es lo que quiera hacer, a veces es imposible hacerlo de manera iterativa, ¿sí? Estamos hablando lo mismo, de listas simples, ¿sí? Listas dobles es otro tema aparte, pero en listas simples, si yo lo quiero mostrar del último al primero, sí o sí lo tengo que hacer de manera recursiva, ¿sí? No queda otra, Giselle, ¿sí? el seguidora, ¿se puede quitar de mostrar lista? Sí, se puede quitar, es lo que les había mencionado a los chicos, que directamente nosotros lo podemos trabajar de esta manera, ¿sí? Porque lo estoy pasando por copia, ¿sí? El tema de... Esperen que controlé. El tema de hacerlo así, si lo pueden hacer así, tengan presente que no están avanzando sobre la lista original, sino que están avanzando sobre un puntero que es una copia o que contiene una copia del original. ¿Sí? No es que están perdiendo la referencia. ¿Sí? Lo podemos hacer así y vamos a hacer esto. A ver, ya veo que ahora lo ejecuto y se rompe todo y paso papelones. Pero fíjense que si yo perdería la referencia al primero no lo podría mostrar dos veces. Entonces vamos a poner Melina, le vamos a dejar la edad que dijo y vamos a poner los primeros tres que cargue. Uy, bueno, cargué otro más. A ver, ¿quién tenemos acá? Hernán, que escribió último. Hernán, no lo conozco, así que no sé, le vamos a poner 21. Ya veo que lo maté también, pobre. Ponemos que no. Fíjense que acá me muestra, ¿sí? Y si yo lo vuelvo a ejecutar, fíjense que me muestra, ¿sí? ¿Qué quiere? Y acá queda bien en claro que yo estoy trabajando por copia, ¿sí? Qué loco, porque, por ejemplo, en un arreglo que lo trabaja con copia, hace, digamos, una copia en otra dirección de memoria de cada uno de los elementos que están consecutivos, pero al ser una lista y al estar desperdigados por toda la memoria, qué loco que se puede hacer una copia, o sea, como que recorre todos los elementos uno por uno y los No, es copia en que alguna dirección no, pero aparte. el problema es que, a ver, pará, vamos a ver, ahí está acá. El problema es que no es que está generando, ¿sí? Acá es donde se les va a explotar el cerebro. El tema es que no está generando una copia de este nodo Juan, ni de este nodo Pedro, ni de este nodo María. Lo que está generando es una copia de esta variable, ¿sí? Entonces, Ah, de la primera, ok. exacto. Entonces, vamos a hacerlo esto como realmente sería, ¿sí? Vamos a sacar este seguidora que tenemos por acá, ¿sí? Ahí está. Esperen que vamos a acomodar esto.
un poquito para que se vea mejor. Entonces, Entonces yo no puedo modificar la primera, pero sí podés modificar las siguientes. exacto. ¿Sí? Ahí es donde se Ah, mirá qué revienta interesante. todo. Pero este es el tema. Yo tengo lista, que es una variable. Recuerden que estas tienen sus direcciones de memoria. 343, ¿sí? Imaginen que estas son las direcciones de memoria. Y lo que yo tengo acá es que está almacenado este 123. Este sería mi parámetro actual, es decir, esta lista que está en el main. Cuando yo llamo a la función mostrar lista, ¿sí? No le estoy pasando ampersand acá, ¿sí? Recuerden que esta lista también tiene su propia dirección de memoria, ¿sí? Esta variable. Lo que le estoy pasando es este contenido de acá. Y este contenido acá, ¿dónde se va a almacenar? En otra variable que se llama lista, que es un puntero, ¿sí? Y lo que va a estar almacenando es este 123. Y esta lista que tenemos acá es, no sé, 371. Entonces, cuando yo hago, voy a subir esto un poquito más para acá. ¿Dónde me quedó al mostrar? Acá está. Cuando yo hago este avanzar de lista, lo que estoy haciendo es avanzando sobre esta. Entonces digo, lista, ¿es distinto de null? No. ¿A dónde apunta? 123. Entonces muestra Juan y la edad. Cuando hace lista igual a lista siguiente, no está modificando esta de acá. En realidad lo que está modificando es este de acá. Entonces le dice, bueno, le asigno 285. ¿Sí? Ahora, ¿toqué este? No. Entonces, cuando termina la función, ¿sí? Cuando termina esta función, esta lista que era el parámetro actual, que es la que está en el main, sigue valiendo 123. Distinto sería si yo lo trabajo con puntero doble. ¿Sí? Porque con puntero doble lo que yo estoy diciendo es que esta variable no contiene este 123, sino que contiene este 873. ¿Sí? Ahí es donde por ahí se revienta un poco más. Pero ¿se entiende por qué lo estoy trabajando por copia y por qué no afecta trabajarlo así? Sí, sí. Bien, bien. Por ahí está puesto la seguidora, ¿sí? Yo les dije que estaba puesto la seguidora como para que tengan referencia que en realidad no se está trabajando con la lista original, ¿sí? Pero igual se puede resolver de esta manera, ¿sí? Ahora, si yo acá hago esto y hago esto, entonces ahí sí, ¿sí? Si yo hago esto, vamos a poner acá, al tener retorno hago esto, lista igual a mostrar lista y lista igual a mostrar lista. Entonces, vamos a ejecutar a ver qué pasa. Vamos a ingresar nombre. Me maté ahí. Eh, Vamos a dejarlo así. Fíjense que los primeros tres me los muestra, ¿sí? Pero cuando voy a mostrar los siguientes, no me muestra nada. ¿Por qué? Claro, porque esa última quedó con la dirección de memoria null de la última, Exactamente, como del fui último nodo. trabajando, exactamente, como fui modificando lista, ¿sí? En realidad fui hasta 343 y hasta que fue null. Y ese null yo lo retorné y se lo asigné a esta lista de acá. Entonces perdí todas las referencias, ¿sí? Es decir, me quedaron en memoria esos nodos, pero yo no tengo acceso porque perdí la referencia al primero, ¿sí? Entonces esto vamos a dejarlo como estaba para no andar haciendo macanas. ¿Preguntas? No sé si es bueno o malo que no tengan preguntas, pero bueno. Vamos Yo ya a... tengo la cabeza. Sí, ya tienen la cabeza quemada. Bien,
Vamos a dejarlo por hoy, ¿sí? La próxima clase vamos a ver el de borrar nodo, ¿sí? Que más que nada hay que tener en cuenta una serie de pasos y por ahí ya a esta hora me va a llevar más tiempo y no quiero extenderme mucho más. Primero prefiero que asimilen estas funciones que dentro de todo son las más comunes y las más sencillas. Creo que entiendan estas para después complejizarlo un poco más. Así que nada, el miércoles seguimos, ¿sí? Voy a cortar acá.